En este vídeo vamos a ver las etapas del proceso de cálculo y dimensionado de una estructura para ver dónde se encajan los conocimientos de la asignatura. La única competencia específica de la asignatura que aparece en el plan de estudios es la aptitud para aplicar los métodos de determinación de esfuerzos en elementos estructurales de edificación. La pregunta que queremos resolver en este vídeo es dónde tiene cabida los conocimientos de estructuras 1 en el proceso de cálculo y dimensionado de estructuras. Para ello, vamos a utilizar un ejemplo de una casa unifamiliar y estudiaremos el proceso de diseño para poder situar justamente el papel de los conocimientos que veremos en la asignatura. El primer paso que deberíamos hacer es idealizar la estructura, es decir, obviar todos aquellos detalles que no son importantes para la estructura y quedarnos con una retícula estructural de la construcción del edificio. Asimismo, si cogiésemos esta retícula estructural, todavía es bastante complicada para realizar cálculos estructurales. Y muchas veces lo que se hace es simplificar o dividir esta estructura en subestructuras. Habitualmente lo que se hace es coger planos bidimensionales, como por ejemplo este plano frontal, el plano de en medio, el plano inferior, o este plano de la derecha, este otro o el de la izquierda. Vamos a ver el ejemplo como si cogiéramos este plano frontal de esta estructura. Esto sería una descomposición que haríamos en superestructuras y escogeríamos una de ellas. Cuando hacemos esta descomposición tenemos que tener en cuenta de que muchas veces los planos o las diferentes superestructuras en las que dividimos van transmitiéndose fuerzas, momentos unas entre ellas, y debemos tener en cuenta todas estas transmisión de acciones entre las superestructuras en las que dividimos. En este momento tenemos una superestructura, una estructura en dos dimensiones, y una vez que tenemos esto tenemos que estudiar las hipótesis que vamos a aplicar y las acciones que intervendrán en esta superestructura. Entre las acciones dividiremos entre las acciones constantes, por ejemplo el peso, las variables como podría ser el viento, y debemos determinar también cómo será la combinación de estas acciones entre sí. Habitualmente siempre se coge una combinación más desfavorable a la hora de hacer los cálculos. Asimismo deberíamos determinar cuáles son los coeficientes de seguridad y ponderación en esta fase. Una vez que tenemos todas estas acciones determinadas, podemos asignar la forma y el material para esta superestructura, lo que se conoce habitualmente como predimensionado. Este esquema que estamos siguiendo ahora no tiene por qué ser el que se siga realmente cuando calculamos una estructura. Simplemente esta manera de ver o de dividir la etapa de diseño tiene un carácter pedagógico, simplemente, como ya he comentado antes, para situar lo que es la asignatura de estructuras 1 dentro de este proceso. Una vez que tenemos la forma y material, es decir, el predimensionado, podremos saber exactamente cuáles son las fuerzas, los momentos, es decir, todas las cargas que están aplicadas sobre la estructura. En este caso particular hemos puesto, por ejemplo, aquí varias fuerzas uniformemente distribuidas, estas de aquí, asimismo como unas fuerzas puntuales justo en la parte derecha de la estructura. Cuando ya tenemos estas acciones, estas fuerzas, momentos determinados, ya podemos encontrar cuál es el estado tensional de cada punto de la estructura o de esta superestructura en dos dimensiones. Nos normalmente interesan saber cuál es este estado tensional en cada punto de la estructura, y visualmente es muy fácil verlos mediante diagramas como estos que aparecen ahora mismo en la pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de fuerzas normales que nos determina o nos enseña cuáles son las fuerzas normales en cada punto de la estructura, lo mismo para las fuerzas cortantes y lo mismo para los momentos flectores. Una vez determinado el estado tensional de la estructura, podemos calcular cuáles son los desplazamientos y las deformaciones máximas. Aquí, por ejemplo, la línea azul determinaría cuál sería la forma que tendría la estructura una vez deformada, es decir, cuando aplicamos todas las acciones que habíamos determinado en el apartado 5. Evidentemente estas deformaciones están exageradas, están pintadas en una escala que no es la real. En realidad las estructuras no se deforman tanto como muestra esta figura. El siguiente paso sería comparar las deformaciones que hemos calculado con las deformaciones que pueden aguantar cada uno de los elementos estructurales que tenemos en nuestra superestructura, es decir, y encontrar cuáles son las deformaciones inadmisibles, es decir, aquellas que el material o la estructura, las vigas, no podrían aguantar, asimismo como las que son compatibles con el uso, es decir, una viga podría aguantar
una deformación determinada, sin embargo, pues un tabique que esté encima de esa viga a lo mejor no es capaz de aguantar las deformaciones a las que se someterá la viga sobre la cual se apoya. Esto, después de esta comparación, nos permitirá contestar la pregunta si se admite el predimensionado hecho en el apartado 4 o no. En este caso tendríamos varias posibilidades. Una, que la estructura sea poco segura. Eso implicaría que deberíamos aumentar las dimensiones del predimensionado. Otra opción sería que la estructura sale muy cara, con lo cual deberíamos disminuir las dimensiones del mismo. Y una tercera pues sería que sí, que efectivamente el predimensionado que habíamos hecho en el apartado 4 es correcto. Como veis, básicamente lo que tenemos que hacer es compiten básicamente dos aspectos, una la seguridad y otra la economía dentro del diseño de esta estructura. La determinación, o bueno, cuál gana o cuál pierde, depende básicamente de la normatividad actual y también puede depender de la intuición, de la experiencia de la persona que hace el cálculo de la estructura. Una vez que tenemos ya elegido cuál es el predimensionado correcto, podríamos definir otra vez todos los detalles constructivos para recuperar nuestra vivienda unifamiliar que teníamos en el comienzo. Bueno, estructuras 1 básicamente se restringe al cálculo del estado tensional y al cálculo de las deformaciones. Por tanto, resumiendo o haciendo referencia al ejemplo que hemos visto, estructuras 1 se encargaría de determinar cuál es el estado tensional de cada punto de la estructura o de la superestructura en dos dimensiones. Por ejemplo, hallar pues, este diagrama de fuerzas normales, de fuerzas cortantes y de momentos flectores. Y en calcular los desplazamientos y deformaciones máximas que habíamos visto en el apartado 7.